Chicos, seguimos con la tercera y última parte de equilibrio de potasio del curso de fisiopatología. Recordemos que nos habíamos quedado en la anterior parte, que era la segunda, acerca de la filtración, no de potasio. Se recuerda que se da principalmente en los glomérulos, la absorción en túbulos proximales de GL, la secreción se da en túbulos distales y también en colectores corticales. Y también recordemos acerca de una hormona muy importante que es la aldosterona, la cual no solamente regula la concentración de sodio, sino que también la concentración de potasio. Ahora pasamos con la tercera parte. Recordemos para ello esta hormona de acá que es la aldosterona. ¿Recuerdas que hacía la aldosterona? ¿Que hacía con el potasio y con el sodio? En el potasio estimulaba su secreción o su reabsorción. Estimulaba la secreción, ¿no? Es decir, la expresión de potasio. En cambio, por el sodio era la resorción. Ahora vamos a ver una enfermedad muy importante que seguramente has escuchado, que es la enfermedad de Addison. No sé si recuerdas qué pasaba con esta enfermedad, que en este caso el sodio y el potasio, ¿cómo estaban? ¿Aumentados, disminuidos? Uno estaba aumentado, otro estaba bajo, y eso lo veremos más adelante. Entonces, recuerda la fisiopatología de la enfermedad de Addison, recuerda que acá va a producirse una insuficiencia de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, ¿recuerda cuál era la función de las glándulas suprarrenales? Entonces, vamos a ver que la función de estas glándulas era producir mineralocorticoides, corticosteroides y también producir andrógenos, por lo cual, si no me produce, en este caso, mineralocorticoide, recuerda que un mineralocorticoide, creo yo, el más importante y el más conocido es la aldosterona, ¿no? Entonces, si no se produce mineralocorticoide, no se va a producir aldosterona, por lo cual la aldosterona estará deficiente, ¿verdad? Por lógica. Entonces, lo que va a pasar en esas personas es que esta falta de aldosterona obviamente va a alterar su concentración de potasio. Recuerda que la aldosterona estimulaba, en este caso, la secreción o la excreción de potasio. Es decir, la aldosterona permite que se elimine potasio y que de esta manera no se produzca una hiperpotasemia, no aumente de manera exagerada o anómala los niveles de potasio en sangre, por lo cual piensa, por ejemplo, una persona con enfermedad de Addison que no tiene suficiente aldosterona, no va a tener un suficiente mecanismo por el cual eliminar el potasio, por lo cual su potasio va a estar elevado. Entonces va a tener una hiperpotasemia. Y recuerda que la aldosterona en el sodio que hacía, reabsorbía sodio, ¿no? Es decir, se encargaba más bien de que no haya una hiponatremia porque se encargaba de absorber el sodio y así pues la pérdida no sea demasiada que haya una hiponatremia. Sin embargo, en la enfermedad de Addison, al no haber aldosterona, no va a haber un mecanismo por el cual se resuelva el sodio en una cantidad adecuada, entonces puede aparecer también, es muy común, una hiponatremia, por lo cual ya puedes deducir que en esas personas vamos a tener acá una hiperpotasemia con una hiponatremia. Aquí está parte de la clínica de enfermedad de Addison para estar, nos adelantamos. Se ve con sufrimiento del cabello, muy importante la hiperpigmentación de la piel y también de las mucosas, por ejemplo, encías, disminución del vello púbico. También se ve vitiligo, también disminución del vello axilar, hipotensión arterial, porque en este caso baja la concentración de sodio. Sabes que el sodio mantiene la presión arterial, ¿no? Incluso un exceso de sodio aumenta la presión arterial. En cambio, si no hay sodio, más bien sería todo lo contrario, una hipotensión arterial, debilidad muscular, también por el aumento de potasio excesivo y la fermentación también en zonas de fricción. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ves acá otra vez la hormona aldosterona. Recuerda que esta aldosterona va a ser una hormona de qué tipo? Mineralocorticoide, ¿no? Es decir, que va a regular qué elementos, sodio y potasio. Tenemos acá a otro tipo de corticosteroides. Aquí este corticosteroide es diferente al anterior porque este es mineralocorticoide, este es corticosteroide. Entonces, un ejemplo de corticosteroide que seguramente tú has escuchado es el cortisol. Ahora vamos a explicar qué tiene que ver ahora esto. El cortisol también tiene una actividad mineralocorticoide, ¿sí? O sea, es importante recalcar esto, ya que netamente corticosteroide el cortisol no es, sino que también va a tener una actividad mineralocorticoide, pero dice que va a ser en menor medida. De esa manera, al tener una actividad mineralocorticoide, significa que va a afectar o no afecta el nivel de potasio. Obviamente que sí, ¿no? Porque tiene una parte, dice, similar a una hormona mineral corticoide, aunque de manera menos específica que la aldosterona. Entonces, vemos por acá el mecanismo de intercambio de potasio y hidrógeno en túbulos colectores. Tenemos acá el mecanismo de intercambio, cuando los niveles de potasio van a ser altos en el plasma. ¿Qué quiere decir que es el nivel de potasio alto en el plasma? Una cuenta sería una hiperpotasemia, ¿no? Entonces, si hay una hiperpotasemia, se va a tratar de secretar en la orina para poder excretarse, obviamente, ¿no? Para que se elimine este caso de potasio. Y dice acá, y también al momento de secretarse en la orina, lo que va a pasar es que aquí tenemos, recuerda, mira bien eso, que hay un mecanismo de intercambio, ¿sí? De potasio e hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se quiera secretar potasio, eliminar potasio, lo que va a pasar es que se va a resolver hidrógeno, ¿no? Si uno sale, otro entra. Por lo cual se resuelve este elemento acá que es el hidrógeno, pero sale el potasio. Entonces se aumenta, se obtiene el hidrógeno, ¿qué va a pasar? Aquí se va a aumentar el pH sanguíneo y aquí posiblemente produzca una alcalosis metabólica.
porque en este caso, recuerda que si se resuelve el potasio, significa que se va a resolver hacia las células, ¿no? Si el hidrógeno, por ejemplo, que estaba en sangre, recuerda que el hidrógeno da la acidez, ¿no? Pero si se va a resolver, significa que va a pasar de sangre hacia el interior de las células, por lo cual va a disminuir la concentración en sangre. Si hay poco, ese hidrógeno va a reducir la acidosis, por lo tanto, en la sangre va a propiciar una alcalosis. No sé si lo has entendido por acá. Lo vamos a repasar nuevamente. Y aquí, en cambio, con niveles de potasio son bajos, es decir, si te dices cuenta, sería una hipopotasemia. Sería una hipopotasemia. Ahora vamos a ver acá qué dice. Dice que se le absorbe potasio en los túbulos y se secreta hidrógeno en la orina. Es decir, que de este caso las células van a tratar de salir, ¿no? Obviamente, y sale, por ejemplo, obviamente de las células tienen que pasar por la sangre, obviamente, ¿no? Porque mientras la sangre es que se va a filtrar finalmente por riñones y se va a excretar en la orina. Por lo tanto, si aumenta el hidrógeno a nivel sanguíneo, el hidrógeno aumenta la acidez, habría una acidosis, una alcalosis, una acidosis metabólica. Entonces, en resumen, ¿a qué nos referimos con todo esto? Nos referimos a que cuando el potasio, por ejemplo, es alto, existe una hiperpotasemia. Aquí tenemos acá cuando existe una hipopotasemia, ¿sí? Aquí, a ver, potasio alto y aquí potasio bajo. Entonces, si el potasio está alto, por lógica, por ejemplo, en sangre, ¿ok? Se refiere en plasma a nivel sanguíneo, tú vas a querer eliminar este exceso, ¿verdad? Entonces, mediante que eliminas, vas a tratar de, en este caso, secretar potasio, es decir, excretarlo a través de la orina, por lo cual el potasio se va a secretar. Pero recuerda que si uno sale, otro va a entrar. Entonces, quien va a entrar en este caso va a ser el hidrógeno, se va a resolver el hidrógeno. Cuando me digo reabsorción de hidrógeno, hace referencia a que este hidrógeno de sangre se va a reabsorber hacia las células. Y recuerda que este hidrógeno en la sangre, el hidrógeno le da acidez, acidez a la sangre. Pero si el hidrógeno empieza a disminuir por entrar a la célula, va a haber poco hidrógeno en la sangre y eso me va a dar una alcalosis. En cambio, si el nivel de potasio son bajos, hipopotasemia, el hidrógeno va, en este caso, a secretarse, ¿sí? Porque hay bajo nivel de potasio en este caso aquí, el hidrógeno, si el nivel de potasio son bajos, se absorbe el potasio en los túbulos, ¿no? En este caso, pasa que si el nivel de potasio es bajo, una hipopotasemia, va a tratar de aumentar el potasio en sangre. Sin embargo, aquí el hidrógeno tiene lo contrario. Si acá se le absorbía el hidrógeno, acá se va a secretar el hidrógeno. Porque el potasio, en este caso, se reabsorbe, el otro tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Si no se reabsorbe, se secreta, si no se secreta, otro se reabsorbe. Por lo cual se va a secretar el hidrógeno, se va a secretar y se va a secretar primero hacia la sangre, para que de la sangre pase a la orina, por lo cual si aumenta el hidrógeno a nivel sanguíneo, está aumentando la acidez de la sangre y eso produce una acidosis metabólica. Y acá te dejo unos datos, como ves acá, acerca del ejercicio físico intenso puede alterar el nivel de potasio y también el equilibrio de potasio que puede causar arritmias cardíacas. Seguimos acá con los elementos celulares e intracelulares del potasio. Como tú ya sabes, el potasio se encuentra más a nivel intracelular, sería a nivel intracelular, ¿no? Obviamente es importante, como si tú recuerdas que hay un equilibrio, ¿no? Porque si no hay este equilibrio que va a ocurrir, habría más posibilidad de que haya problemas del corazón, eso me traiga arritmias y con ello la muerte. Cuando el potasio a nivel celular aumenta, lo que va a pasar es que el cuerpo lo va a desplazar hacia las células, ¿no? Porque recuerda que lo normal es que haya mayor concentración fuera o dentro de las células, es que haya más concentración dentro, por lo cual lo va a desplazar en ese caso hacia las células. Entonces, ¿qué células lo va a desplazar? Hacia glóbulos rojos, hacia músculos, hacia hígado y hacia células del hueso inclusive. Por ello, ¿por qué lo va a desplazar acá? Por evitar niveles peligrosos en el plasma, porque recuerda que el potasio debe estar principalmente a nivel intracelular y no a nivel sanguíneo, a nivel plasmático. No, si el potasio no debe estar aumentado acá. Para ello va a tener una bomba, seguramente has escuchado, como hemos visto también anteriormente, la bomba sodio potasio TPasa. Esta bomba sodio potasio TPasa, ¿cómo va a ser su mecanismo? Lo que va a hacer esta bomba es que va a transportar 3 iones de sodio fuera de las células y va a mover sodio fuera de la célula a nivel plasmático. En cambio, el potasio lo va a introducir hacia la célula, potasio hacia la célula. Y de esta manera mantiene el gradiente necesario, porque si saca en este caso 3 sodio, ¿no? En este caso aquí saca 3 sodio y entra 2 potasio. De esta manera, pues mantiene y dice la concentración adecuada de potasio. Vamos a ver que esta este PASA también va a requerir algo, no es que vaya a trabajar sola, sino que dice que este proceso es energéticamente alto, por lo cual requiere un ATP, ¿no? Para hacer una correcta distribución de potasio entre ambos compartimentos.
Bueno, ¿qué tenemos acá? Aquí dice acerca de los factores que afectan la distribución de potasio. Bueno, recordar ese término que es la osmolaridad sérica, que no sé si lo has escuchado anteriormente, ¿qué hace referencia a esto? Bueno, lo que va a pasar es que en caso de deshidratación, cuando se pierde agua, hipovolemia o también con hiperglucemia, esa deshidratación celular va a hacer que el agua va a salir de las células, obviamente, entonces de las células se va a deshidratar. Entonces, ¿dónde va a aumentar más? Lo que aumenta la concentración de potasio. Sí, porque en este caso recuerda que en el ambiente celular estaba el potasio y también hay agua, pero si sale el agua, en este caso por hidratación, ¿quién va a aumentar? Va a estar bastante concentrado, va a ser el potasio, porque ahí ni siquiera agua va a haber, ¿no? Es como que se queda uno solo, entonces va a predominar ese, va a predominar en este caso el potasio, lo cual aumenta la concentración de potasio a nivel intracelular por la misma deshidratación, ¿no? Entonces, esto facilita también la salida de potasio hacia el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, si hay Sí, inicialmente había aquí potasio y agua, estaba normal, ¿no? Pero ¿qué pasó? En deshidratación, el agua empieza a salir, entonces el potasio empieza a concentrarse demasiado a nivel intracelular. El cuerpo va a detectar esto como algo anómalo, como que hay demasiado potasio entre las células y va a tratar de estimular la salida de potasio, estimular la salida de potasio, porque le parece que hay un exceso, en este caso, como vemos, de potasio, pero en realidad no hay, ¿no? Por lo cual aquí se estimula la salida, sin embargo, no es. Y eso es algo muy importante que también vamos a explicar en semiología del potasio, ya que se considera la hiperglucemia como una causa falsa de pseudo hipernatremia, ¿no? Precisamente como hemos visto, si el potasio, por ejemplo, este, el cuerpo lo interpreta como un abundante potasio, te das cuenta por hidratación y también por hiperglicemia, ¿no? Por eso se considera como una pseudo hiperpotasemia, por hiperpotasemia, porque en este caso no hay un aumento real, aumentado de potasio, sino que es más bien la deshidratación o en este caso eso de glucosa que hace parecer que hay un exceso de potasio cuando no lo hay, ¿no? Precisamente por eso se considera como ese término como pseudo hiperpotasemia, también hay pseudo hipernatremia, entre otros. Que lo veremos ya en semiología de la hipernatremia, hiponatremia, hiperpotasemia, hipotasemia, así que esos videos estaré publicando próximamente. Bueno, vemos acá ahora acerca de trastornos de ácido y vas seguramente escuchado acerca de acidosis y alcalosis. Vamos a explicar ahora cómo va a regular este caso el potasio. La acidosis metabólica, como tú sabes, se refiere a un entorno ácido en el cual el ion hidrógeno va a entrar a las células. Aquí se el hidrógeno, por ejemplo, entra a la célula por amortiguar el estado de acidez, ¿no? Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, en la acidosis significa que hay altos niveles de hidrógeno en sangre. Si hay altos niveles de hidrógeno en sangre aumenta la acidez, el cuerpo, por lo tanto, va a reconocer que hay un aumento de acidez en la sangre, por lo cual va a hacer o estimular a que el hidrógeno desaparezca de la sangre y se mueva a nivel intracelular. ¿Con qué? Con el fin de reducir esta elevada concentración de hidrógeno en sangre, porque no quiero que haya una acidosis, ¿no? Porque es peligroso. Entonces, se estimula, como por eso dice acá, la entrada a las células. Entonces, este proceso provoca que el potasio salga más bien de las células, aumentando su concentración a nivel celular. Recuerda que el potasio con el hidrógeno se intercambiaba, ¿no? Si uno entra, otro sale. Por eso, si el potasio entra, el hidrógeno, perdón, entra. ¿Qué esperarás con el potasio? ¿Que entre? No, ¿verdad? Sino más bien que salga. Por eso dice acá que en este caso se provoca que el potasio salga de las células y de esta manera aumenta su concentración en el líquido extracelular. Recuerda que acá es líquido intracelular, pero ya fuera de esas células son líquido extracelular, ¿no? Donde se está saliendo el potasio. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora acerca de la osmolaridad? Hemos visto cómo la deshidratación, en este caso, y también hiperglucemia pueden hacer que falsamente se piense que hay un aumento del potasio intracelular solamente porque ha pasado que aumenta la concentración de potasio intracelular, ¿no? Y acá en los tonos ácido base hemos visto que la acidosis en este caso genera pues un entorno ácido por ion hidrógeno, por lo cual este ion hidrógeno trata de entrar a las células para reducir la acidez, pero si no entra, otro sale, entonces por lo cual el potasio sale, pero al salir también va en este caso a aumentar el potasio a nivel extracelular. Ahora hemos visto la acidosis, por lo cual nos faltaría ver qué pasa en la alcalosis. Vemos acá que dice aumento de pH en la sangre. Podemos explicar ahora a qué se debe. El potasio, en este caso, si hay, por ejemplo, una alcalosis, es decir, altos, bajos por un nivel de hidrógeno, y acá el potasio, en este caso, se va a resolver en las células. En este caso, el potasio va a tratar, si uno sale otro ente, entonces el potasio va a entrar hacia las células, mientras que acá el hidrógeno se va a excretar. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, que estaba
dentro de las células, por ejemplo, por acá, se va a secretar. Si se secreta y después, como tú sabes, se va a excretar por la orina. Por lo cual, por lo tanto, para que se excrete por orina, tiene que aumentar su concentración en sangre, ¿no? Obviamente tiene que ir a la sangre, por lo cual este hidrógeno sale de las células hacia la sangre, es decir, que acá este va, después de excretarse por la orina, ¿no? Entonces esto puede resultar un bajo nivel de potasio líquido extracelular, ¿no? Todo lo contrario al anterior que hemos visto acerca de la acidosis. Ahora veremos acerca de la insulina y las catecolaminas como la adrenalina. Bueno, la insulina, como sabemos, facilita el movimiento del potasio hacia el interior de las células y facilita su entrada hacia las células, especialmente dice aquí después de una comida. Entonces, después de la comida, la insulina, ¿qué hace? Facilita la entrada de potasio hacia las células. Luego tenemos acá nuestro segundo ejemplo, que son las catecolaminas, que tú ya conoces una muy importante como la adrenalina. Entonces, durante el estrés fisiológico, por ejemplo, lo va, en este caso, a facilitar la captación de potasio por el músculo moviendo el cerebro muscular. Entonces, lo que va a pasar acá, como tú sabes, durante un estrés, una situación de lucha y huida, se va a estimular la producción de catecolaminas. Entonces, catecolaminas lo que van a hacer es que van a facilitar la captación de potasio por un músculo, lo cual es importante, ya que permite la contracción muscular, ¿no? Como tú sabes, cuando se libera catecolaminas, se estimula más que todo la supervivencia, ¿no? El momento de poder huir, por lo cual capta potasio en los músculos para poder funcionar más. El ejercicio físico también va a regular o va a afectar la distribución de potasio porque tenemos que contracciones musculares repetidas dice que van a aumentar la liberación de potasio desde las células musculares hacia el líquido extracelular, ¿no? Entonces el ejercicio también aumenta la concentración de potasio a nivel extracelular. Y estación de sangre, por ejemplo, el acto de apretar y soltar la mano durante la estación de sangre también puede liberar potasio hacia el plasma y eso aumenta de manera artificial los niveles de potasio. Entonces no te vayas a olvidar en este caso de acidosis, ¿qué va a pasar? Que el hidrógeno entra a las células porque hay un exceso de acidez o se va a escapar de la sangre hacia las células porque hay mucho ácido. En cambio acá en la alcalosis no tendría por qué se estar entrando a las células porque más bien hay poco hidrógeno en la sangre, por lo cual el hidrógeno de células escapa hacia la sangre. Entonces el hidrógeno aumenta en la sangre pero como el hidrógeno por ejemplo, está secretándose, el potasio se reabsorbe. Entonces, ese es entendido, es acá lo más importante. Bueno, ahora ya pasamos con el intercambio de iones de potasio e hidrógeno. Como hemos explicado anteriormente, está más que nada definido por, en este caso, el pH sanguíneo, ¿no? Si había sido esa alcalosis, es que se regulaba, en este caso, el potasio. Si había, por ejemplo, una acidosis metabólica que propiciaba, si había una acidosis metabólica que propiciaba una hiperpotasemia, propiciaba una hiperpotasemia. Y si había una alcalosis metabólica propiciaba a una hipopotasemia, sería una hipopotasemia. Entonces acá, por ejemplo, recordemos que la humedad sérica alta provoca desplazamiento de agua fuera de las células y liberación de potasio. La acidosis metabólica, como usted sabe, si hay mucho ácido, mucho ion hidrógeno, en este caso en la sangre, va a ser como mecanismo del cuerpo de regulación, va a tratar de ayudar a que el hidrógeno desaparezca de la sangre y se meta a las células porque está mucho hidrógeno a nivel sanguíneo, entonces no queremos acidosis, por lo cual acá entra hidrógeno hacia las células y sale bien el potasio, lo contrario. Y en el alcaloides, en cambio, recuerda que va a haber poco hidrógeno en la sangre, va a haber poca acidez, por lo cual más bien se va a propiciar que el hidrógeno de las células salga y se vaya hacia la sangre para que dé un poquito de acidez porque está viendo muy alcalino. En cambio, el potasio pues va a pasar al contrario, en vez de salirse, sino se reabsorbe. Entonces, uno entra, otro sale, otro entra, ¿no? Pero siempre va a ser de manera complementaria, ¿no? Opuesta. Aquí, insulina y catecolaminas, como sabemos, aumenta la captación celular del potasio para el uso de los músculos. El ejercicio físico también aumenta el potasio en nuestra celular durante contracciones musculares intensas. Entonces, como sabemos, es importante regular el equilibrio de estos compartimentos, ya que especialmente nos evita problemas a nivel cardíaco, ¿no? Y a nivel muscular también. Y pequeños cambios pueden tener algún efecto fisiológico significativo. Vamos a pasar, terminación de pasar con el cuestionario. Bueno, y esto lo vamos a hacer rápidamente. No, vamos a explicar acá.
Bien, hemos visto en la tercera parte del potasio acerca de algunos mecanismos reguladores, ¿no? Acerca del abuso de potasio, entre otros. Bien, primero recordemos lo primero que vimos, la aldosterona, cuando está deficiente en una enfermedad. ¿Cuál enfermedad era? Será Addison, Cushing, será enfermedad de Addison, ¿no? Acá se caracterizaba porque había poca aldosterona. Y recuerda que si era aldosterona, la aldosterona favorecía la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, es decir, favorece que se reabsorba sodio, pero también que se elimine potasio. Por lo cual, si yo tengo un bajo nivel de aldosterona, que es lo que pasa en la enfermedad de Addison, que es una enfermedad suprarrenal, significa que no voy a absorber suficiente sodio, es decir, voy a tener una hipo o hiponatremia, hiponatremia. Y también significa que no voy a secretar o eliminar el potasio correctamente, significa que voy a tener una hiper o hipopotasemia, una hiperpotasemia. Y entonces tenemos también al cortisol, dice que el cortisol también tiene un poco de actividad mineral corticoide, entonces también regula, dice un poco, por lo cual por eso tenemos nuestra hormona, el cortisol que también regula los niveles de potasio. Hemos visto también acerca de el mecanismo de intercambio entre potasio e hidrógeno, eso tiene que ver mucho con la acidosis y la alcalosis. Vamos a ver con acidosis y acá ponemos alcalosis. Entonces, acidosis, tú ya sabes qué es, ¿no? Acidosis que será un exceso de acidez a nivel sanguíneo, en la sangre. ¿Recuerdas quién da esa acidez? ¿Será el hidrógeno o será el bicarbonato? El hidrógeno, ¿no? Entonces, un exceso de, recordemos que aquí tenemos a los compartimentos, tenemos a las células, que sería el compartimento celular, y la sangre, el plasma, que sería el compartimento extracelular, ¿no? El LED, que sería. Entonces, si yo tengo exceso de acidez en la sangre, sin mucho hidrógeno a nivel sanguíneo, lo que voy a querer es que se reduzca ese exceso de acidez en sangre. Es decir, tengo que reducir los niveles de hidrógeno, por lo cual ese exceso de hidrógeno que está en la sangre, puedo tratar de pasarlo de sangre, de lo que estaba acá, hacia las células. Por tanto, aquí el hidrógeno que va a pasar se reabsorbe. ¿Qué pasa con el potasio? Si uno se lo absorbe, entonces si es un intercambio de potasio, hidrógeno y potasio, ¿qué tiene que ser? El potasio sale, si el potasio se secreta. Y entonces secreta ¿dónde? Si se secreta de célula a nivel extracelular, significa que va a aumentar su concentración a nivel de sangre, plasma, es decir, va a provocarme, una acá sería potasio, así que estoy poniendo sodio. Va a provocarme una hiperpotasemia. Entonces, una acidosis provocará una hiperpotasemia. Acidosis, ¿ya? Hiperpotasemia. En cambio, la alcalosis, lo que va a pasar acá es que la alcalosis va a referirse más bien a que hay poca acidez, un exceso de alcalinidad, exceso de alcalino, pero también puede ser también por poco hidrógeno, poco iones hidrógenos, porque eso da la acidez. Entonces, si hay pocos iones hidrógenos, yo voy a querer que aumente esa concentración de iones hidrógeno en sangre, por lo cual voy a tratar, tengo que hacer que de mi célula salga a nivel celular, salga a nivel de sangre y plasma para que aumente ahí los iones hidrógeno, ¿no? Por lo cual acá se secreta el hidrógeno, ya no se reabsorbe como el anterior, sino que se secreta. Y el potasio, más bien, si uno sale, el potasio también se reabsorbe. Por lo cual, si el potasio acá se reabsorbe, entonces va a disminuir su cantidad a nivel plasmático, a nivel sanguíneo, por lo cual provoca una hipopotasemia. Entonces sería lo más importante, lo que hemos visto hasta ahora, pero que he comprendido que una alcalosis me provoca una hipopotasemia y una acidosis una hiperpotasemia. Te expliqué por qué mediante ese mecanismo. También teníamos a otra bomba importante que era la bomba sodio ATPasa. Bomba sodio potasio ATPasa, la cual lo que hace esta bomba es transporta 3 iones de sodio fuera o dentro de la célula, fuera. Y también lo que va a hacer es que 2 iones de potasio, lo va a hacer hacia el interior. También hemos visto acerca de los factores que alteran la distribución de potasio. Tenemos, por ejemplo, un aumento de la osmolalidad sérica. Y eso, por ejemplo, cuando ocurría en dos eventos principales. Recuerda, era en deshidratación o sobrehidratación. Era deshidratación. Y ahora toca adivinar el segundo, era hiper o hipoglucemia, era la hiperglucemia. Entonces, la circulación celular lo que va a hacer, como tú sabes, es que va a salir
en este caso el agua de las células, ¿verdad? Por algo su deshidratación. Entonces, recuerda que dentro de tu célula están iones, componentes, y dentro de ellos está el potasio y el agua, creo que no importa, dejemos los demás elementos del agua por este momento. Entonces, el potasio, por ejemplo, si el agua sale, el potasio va a estar más concentrado, ¿no? Es como si tuvieras agua y sal, todavía no está tan diluida, y tratas de botar el agua antes de diluir la sal, pues la sal se va a concentrar más, obviamente, ¿no? De un vaso. Por lo cual el potasio va a estar más concentrado y va a dar esa falsa sensación, esa falsa situación que el potasio está viendo una hiperpotasemia, ¿no? Con realidad no lo es. Entonces, esto pues va a hacer que cuando haya, por ejemplo, incremento de potasio, el cuerpo lo va a interpretar como una hiperpotasemia, potasemia, aunque solamente se haya aumentado la concentración por la salida de agua, no es que haya incrementado el potasio como tal, como se está dando cuenta. Por lo cual, si hay hiperpotasemia, el cuerpo lo interpreta así, que va a tratar de hacer el cuerpo, va a tratar de aumentar los potasios de las células, va a tratar de eliminarlo, ese potasio dentro de las células. No, perdón, va a tratar en este caso. Claro, ese aumento, por ejemplo, de alimento celular, entonces como detecta que hay un aumento intracelular, va a tratar de eliminar, va a tratar de aumentar más dentro de las células el potasio, va a tratar de eliminarlo, va a tratar realmente de eliminar ese potasio que lo siente que está aumentado dentro de las células, por lo cual va a facilita su salida a nivel del líquido extracelular, ¿no? Y ya bueno, hemos visto acerca de ACH, a seguir la insulina también y las catecolaminas, como por ejemplo, una muy conocida que es adrenalina. Entonces, la insulina, ¿te acuerdas que hacía eso? Facilitaba el movimiento del potasio hacia el interior de las células o más bien lo hacía que salga. Y lo que hacía la insulina es que va a facilitar el movimiento del potasio, pero hacia el interior de las células. Entonces, eso quiere decir que va a aumentar la captación de potasio. Y también facilita la captación de potasio por los músculos. Entonces, eso, ¿qué significa? ¿Qué te deduce? Deduce de eso que el potasio también sirve, en este caso, para células musculares, ¿no? Porque lo incrementas la captación a nivel muscular. Y también podemos ver que las contracciones musculares repetidas durante el ejercicio físico inducían también la liberación de potasio desde el interior de las células musculares hacia el nivel de líquido extracelular. Asimismo, por último, ya, estación de sangre, recuerdas que te había mencionado que el simple acto de apretar y soltar la mano durante la estación de sangre que provocaba la liberación de potasio desde las células hacia el plasma, lo que significa que aumenta artificialmente los niveles de potasio en el plasma. Eso sería todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sería todo el resumen que hemos visto. No sé si. Entonces, no sé si mencioné eso, voy a mencionar por si acaso un breve resumen de todo lo que hemos visto, sí, porque no lo incluí en una diapositiva, pero estaba al inicio. Bueno, lo voy a decir para que no notar si no me demora mucho. El potasio, recordemos que es el principal, bueno, un catión principal intracelular, ¿ok? Es importante para un montón de variedades de funciones fisiológicas en el cuerpo humano. Por ejemplo, en el equilibrio ácido-base, como hemos visto, la conducción de impulsos nerviosos, también la excitación muscular, tanto del músculo esquelético, el cardíaco como el liso. La función del potasio, recordemos que va a mantener la integridad osmótica, es decir, que el potasio ayuda a mantener el volumen celular, es decir, que regula el balance de agua dentro y fuera de la célula, y también vemos que regula el equilibrio ácido-base. El potasio participa, como hemos visto, en la regulación del pH. En situaciones de acidosis, los iones van a entrar a la célula, mientras que el potasio sale hacia el espacio extracelular. En cambio, la alcalosis va a ocurrir el proceso inverso. También tiene una función renal, ya que el potasio es clave para la capacidad que tiene un riñón de concentrar la orina y con ello regula también el volumen y la concentración de los electrolitos. Con respecto al metabolismo, también participa en reacciones metabólicas que convierten los carbohidratos en energía, la glucosa en glucógeno, aminoácidos en proteínas. Y también habíamos visto que a nivel nervioso es importante ya que permite la conducción de impulsos. Es importante como permite potenciar la acción y también regula la contracción muscular de los músculos que te mencioné, esquelético, cardíaco y liso, ¿no? Como hemos visto, hay trastornos, por ejemplo, asociados al potasio, cerca de la hipotasemia, hipopotasemia, que ya eso lo veremos más adelante, pero un adelanto, diría que los bajos niveles de potasio pueden provocar debilidad muscular, calambre, fatiga, arritmias cardíacas, como por ejemplo fibrilación ventricular o procardíaco, y una hiperpotasemia produce más bien una bradicardia, arritmia con fibrilación auricular o parada cardíaca, y también puede causar parálisis muscular, pero eso lo veremos ya en la segunda
parte prácticamente ya sería trastornos del potasio, un equilibrio del potasio, como hemos visto hasta ahora. Así que vamos a pasar ahora a unas preguntas, a ver qué tanto has retenido el tema, así que vamos a pasar. Dice aquí, ¿cuál de las siguientes es la principal función del bombo de potasio ATP en las células? Transportar sodio fuera de las células, el potasio hacia el interior de las células, transportar potasio fuera de las células, el sodio hacia el interior, regular el pH sanguíneo, o la de aumentar la excreción renal de potasio. Entonces, ¿cuál crees que sería la alternativa acá? Y acá la respuesta sería la sí, transportar sodio fuera de la célula. Recuerda que transportaba tres sodios fuera de la célula y dos potasios hacia el interior de la célula. ¿Cuál es el compartimento que contiene la mayor concentración de potasio? Extracelular, intracelular, sangre, huesos. La clave sería la B. En el contexto de la regulación del potasio, ¿qué efecto tiene el aldosterona en los riñones? Recuerda que hacía, acá la clave sería la B. También estimula la secreción de potasio en túbulos renales. Recuerda que se encargaba de eliminar el potasio. ¿Qué factor puede aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular? Recuerda que había acidosis y alcalosis, ¿no? La acidosis provocaba hiperhipopotasemia. ¿Por qué? Entonces vamos a recordar este caso que la acidosis se refería a que había un exceso de iones hidrógeno, ¿verdad? Si un exceso de hidrógeno va a tratar de disminuir, obviamente, su cantidad en sangre, por lo cual va a tratar de reabsorber el hidrógeno y mandarlo a las células para tratar de reducir. Pero si uno entra, el otro sale. Es decir, que si aquí se va a secretar, en este caso, ¿quién sería? El potasio, ¿no? El potasio se secreta a nivel celular y el potasio va a aumentar a nivel celular, así que va a haber una hiperpotasemia, una hiperpotasemia. Entonces acá, incremento de concentración de potasio, ¿qué cosa es? Como vemos acá, sería un exceso de hidrógeno para que pase, es una acidosis, ¿no? Porque no sería el calor, sino la acidosis, que precisamente gracias a la acidosis es que este hidrógeno se fue a las células y este potasio salió, porque uno entra, otro sale, gracias a la acidosis. ¿Qué puede causar una pérdida excesiva de potasio también en los riñones? Hemos visto mucho esto, los diuréticos. Tenemos acá más preguntas, vamos a pasar al caso clínico y con eso terminamos. ¿Cuál de las siguientes condiciones puede causar hiperpotasemia? Sería una acidosis, como hemos visto, ¿no? Lo te expliqué anteriormente, hace poco, hace minutos nomás. ¿En qué parte del riñón ocurre la mayor parte de la absorción de potasio? Recuerda que hemos visto acerca de la filtración, absorción, entre otros, ¿no? Filtración de la glomérulas, así que no sería, asa de género tubistal sería la secreción, sería la reabsorción, sería acá, ¿no? Túbulo proximal. ¿Qué sucede cuando el nivel de potasio en el líquido extracelular disminuye? ¿Qué sería? El potasio se mueve hacia la célula para restaurar el equilibrio, ¿no? Por lo menos si se disminuye acá el potasio trata de salir. Dice acá, ¿cuál de las siguientes condiciones se asocia comúnmente a una deficiencia de aldosterona? ¿Qué enfermedad era? Addison. Cada clave sería la alcalosis, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando el equilibrio ácido-base sería por acidosis o alcalosis? Ya sabes, no hay otra cosa más, no puede ser hidratación ni tampoco esto, simplemente ácido-bases, acidosis o alcalosis. ¿Cómo afecta la insulina a los niveles de potasio en sangre? Ella facilita la captación, ¿no? La insulina facilita la captación, es decir, facilita la entrada. ¿Cuál es el rol acá del principal aldosterona en la regulación de potasio? Sería aquí aumenta la secreción de potasio a nivel del túbulo renal. ¿Cuál aldosterona se va a encargar de facilitar la secreción o la excreción, ¿no? De aldosterona a nivel del túbulo renal. Ahora vamos a pasar al caso clínico y así que vamos a finalizar, ¿ya? Listo, mira acá. Dice, paciente hombre de 50 años con antecedentes de hipertensión controlada con medicación de tipo 2 acude a urgencias por dolor abdominal, debilidad generalizada. Durante la evaluación del paciente refiere que estaba tomando un diurético para controlar su presión arterial en las últimas semanas. Se encuentra pálido, persiste cargas musculares, signos vitales en urgencia, frecuencia cardíaca 85 latidos por minuto, tensión arterial 110 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, saturación 98, temperatura 6,9. Dice acá también hay una leve distensión, no hay signos de peritonitis. Entonces, dice, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, obviamente nos guiamos de algo muy importante acá, dice que ha consumido diuréticos, ¿no? Entonces, nos puede dar un indicio de que puede haber una hipopotasemia. Como te he explicado anteriormente, una de las principales causas de hipopotasemia eran los diuréticos. Entonces, justo, y también se presentan los calambres musculares, ¿no? Que te había mencionado que era parte de la clínica, la debilidad generalizada, que incluso, por ejemplo, si puede ser que una hipopotasemia genera esto, ¿no? Te acuerdas que tenemos usted enfermedad de Addison. Por lo cual, si bien eso no se trata de una enfermedad de Addison, pero sí una hipopotasemia, que sería por hipopotasemia asociada al consumo de diuréticos, que han provocado en este caso que los niveles de potasio bajen drásticamente.
Entonces aquí está, como hemos mencionado, que está justificación por nivel de potasio bajo, uso de diuréticos, ¿no? Y los síntomas, como te mencioné, calor muscular, el reflejo disminuido, que son síntomas de este trastorno. Así que aquí hasta acá llegó este el video de hoy. Muchas gracias, te quedas hasta el final. Si te gustó el video, me agradecería mucho que le des un like, suscríbete, me motiva más para seguir subiendo más contenido y activa notificaciones para que recibas el siguiente video. Muchas gracias.